Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la Unión Europea. Vamos a dar un repaso sobre lo que está sucediendo allá en aquella región del mundo. Para eso, pues este va a ser un programa de Danieles, porque vamos a tener a Daniel Lacalle un poco más adelante desde Londres, pero antes no podemos empezar ni hacer nada sin que Daniel Estico, editor de Economía de Infobae, pues nos dé su reporte de cierre de mercados. ¿Cómo estás, Daniel Estico? Todo muy bien, Alberto. Realmente, bueno, una semana que terminó, como era de esperar, negativa. Hoy el Dow Jones terminó con una baja del 0,47%, el Standard & Poor's 0,36% y el Nasdaq 0,25%, porque, claro, fue la peor semana desde junio. Hacía tiempo que los mercados en Estados Unidos no se movían a la baja y claramente, como ha ocurrido a lo largo del año, cada vez que se daba un ciclo bajista, se replegaba un poco el volumen, bajó muchísimo el volumen operado día a día, prácticamente la mitad de lo que se venía operando, porque hay incertidumbre sobre estas ideas confusas, los datos confusos que transmiten los presidentes de integrantes de la Reserva Federal sobre cuál es el momento para empezar a reducir los estímulos para la economía y qué impacto va a tener eso realmente sobre el curso de la actividad económica en los Estados Unidos. Entonces hoy en la semana el Dow terminó con una caída del 1,5%, el Standard & Poor's perdió 1,1% y el Nasdaq 0,8%. Ahora, aún así, cuando uno mira en retrospectiva los últimos 12 meses, claramente hay una ganancia muy considerable, casi del orden del 20% interanual, que en dólares es realmente muy interesante, así que es natural que los mercados se vayan depurando un poquito, vayan tomando ganancias para después retomar posiciones, así que no hay que asustarse por me parece a mí, esta jornada, esta semana negativa. Obviamente esto repercutió sobre el resto de América Latina, pero hubo algo que ayudó en diferencia para América Latina, que es que aparecieron datos más favorables por parte de China, tanto del lado de la confianza del consumidor, como de la producción industrial, como del consumo de la familia. La producción industrial en China estuvo creciendo en el último mes a un ritmo del 9,7%, estamos hablando de julio, y fue el mayor aumento en 5 meses, y también las ventas minoristas crecieron a un ritmo del 13% interanual. Entonces, en ese contexto, las bolsas latinoamericanas aumentaron fuertemente. El caso fue más destacable el del Bovespa de Brasil, que aumentó 1,93%, la Bolsa de Lima 2,7%, el IPSA de Chile, que venía con varias jornadas negativas, terminó con una suba del 1,03% en la jornada de hoy, y el Merval de Buenos Aires terminó con suba de 0,91%. El único que bajó fue la Bolsa de Colombia, 0,54%, y las materias primas tuvieron un comportamiento mixto. El oro aumentó 0,24%, a 1.313,80, aumentó 0,17 con 1.313,80 la onza Troy, y una ganancia muy pobre de 0,24 en la semana, mientras que el petróleo aumentó 1,42 el Brent y 2,66 el WTI, a un rango de entre 106 y 108 dólares el barril. En la semana igual el balance fue levemente negativo, pero claramente este resurgimiento de la economía china y también datos más favorables que vienen de Europa permitieron que los precios de las materias primas se recompusieran de las bajas que tenían a comienzo de la semana. Bueno, pues listo, mi querido Daniel Estico, es viernes, te deseo que tengan muy buen fin de semana y que por mí, lo hagas por mí, te vayas a comer un muy buen asado, al menos uno. Perfecto, pero sin vino porque el domingo hay elecciones. Ay, no, y no vaya a ser que te me pongas demasiado loco el domingo, ¿no? Claro, hay que estar muy lúcido, sobre todo para después contar los votos. Exactamente, querido. Bueno, que te vaya muy bien y Un fuerte suerte abrazo. con el Daniel, gracias. Bueno, de un Daniel en Buenos Aires vamos a otro Daniel hasta Londres con Daniel de la Calle para hablar acerca del estado de la economía de la Unión Europea, un repaso que hace tiempo que no lo damos. Y Daniel, primero que nada te saludo, pero también segundo, ya que estábamos hablando de mercados, me saltó la pregunta a mí, y espero no agarrarte fuera de base, porque no íbamos a hablar de mercados, vamos a hablar de economía, y vamos a hablar de economía. Pero te quería preguntar, ¿cómo se han desempeñado los mercados bursátiles europeos en este semestre, en lo que va del año? Bueno, ha sido una reacción en general bastante dispar, ¿no?
ha habido índices como los índices periféricos pues, de España y que no lo han hecho muy bien, pero en general, bueno, pues tenemos ganancias de menos de doble dígito. Los índices que mejor lo han hecho que han sido el alemán y el francés. Y bueno, pues ha sido en general está teniendo un comportamiento bursátil un poco peor que los índices norteamericanos y los índices que estábamos comentando ahora mismo, pero definitivamente mejor que pues los mercados emergentes tipo China, Rusia o Brasil. ¿Dijiste mejor? Sí, mejor, mejor. Mira, interesante. Entonces, de cualquier manera se desprende que los mercados bursátiles europeos han tenido mejor desempeño que la propia economía, que las propias cifras económicas. Sí, eso es cierto. Y fundamentalmente viene por la percepción por parte de los inversores de que el apoyo del Banco Central Europeo, que se manifestó en julio del año pasado de una manera muy contundente con las palabras de Mario Draghi, diciendo que iban a hacer todo lo necesario para apoyar el euro, pues eso ha hecho mucho más para los índices bursátiles que cualquier número de la economía, ¿no? Que efectivamente no ha sido especialmente espectacular. Pero también los mercados están adelantando una recuperación que ya se está empezando a ver, por ejemplo, en Alemania, hemos visto unos números esta semana muy positivos, y se está viendo también pues lo que yo llamo tocar fondo en algunas de las economías, ¿no? Justamente, que ese era el tema de esta entrevista, Daniel. Esta semana se dieron a conocer cifras económicas que los diarios y los análisis las ponen de la Unión Europea y hablan de que el Wall Street Journal, por ejemplo, hablaba de que la Unión Europea comienza a recuperarse aunque de manera lenta. Pero a la hora, dicen la Unión Europea, pero a la hora que te metías al detalle, en realidad estaban hablando de Alemania. Claro. Que Alemania es por mucho la economía más importante de la Unión Europea. Pero yo te pregunto a ti, ok, Alemania, en primer lugar, Alemania nunca estuvo tan mal y ahora parece ser que está empezando a recuperarse, pero ¿qué hay del resto de la Unión Europea? Por otro lado, también leímos que un organismo multilateral, que no me acuerdo, creo que es el Fondo Monetario Internacional, estaba diciendo que el alto desempleo en España iba a durar por muchos años más. Sí, sí, vamos a ver, yo creo que lo que se está viendo es lo que hablaba hace un momento de tocar fondo, ¿no? La economía alemana va francamente mejor de lo que se esperaba. Los datos que se han publicado esta semana son bastante mejores de lo que esperaba el consenso, sobre todo en las órdenes manufactureras y sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente esperaba que Alemania sufriese por la depreciación del yen y el impacto de la mejora de las exportaciones de los japoneses. Y se ha demostrado pues que no. Yo creo que uno de los elementos importantes para la economía europea es el hecho de que sin estímulos monetarios y sin una política agresiva del Banco Central, estamos empezando a ver que las economías periféricas, Portugal, Europa, incluso Italia, están dando señales de al menos de ralentización de la bajada. Eso yo creo que es una cosa importante. Pero además estamos viendo cosas muy importantes. En la economía española, por ejemplo, un superávit comercial que no tenía hace 11 años, ¿no? Y yo creo que hay una serie de datos positivos que empiezan a dar señales de una recuperación lenta que puede ser y puede acabar siendo, como fue Japón, un estancamiento, pero por lo menos que no vamos a continuar con ese ritmo de caídas tan espectacular de los últimos 3 años. Ya, pero yo me pregunto acerca del aspecto social, porque los niveles de desempleo son altísimos. O sea, sí. A mí no me queda claro qué tanto los europeos estén sintiendo que hay alguna mejoría. Hombre, yo creo que hay dos cosas. Cuando se habla del nivel de desempleo, que es verdad que es un número muy que asusta, ¿no? Yo creo que hay que entender, por ejemplo, que el hecho de que haya una economía sumergida tan grande, que llega a ser hasta el 22% del PIB en países como Italia o en España,
lo que te demuestra también es que esa cifra de desempleo no es real, ¿no? No es la real. Es decir, hay gente que está trabajando, pero está trabajando dentro de la economía sumergida. Pero por otro lado, yo creo que el hecho de que son economías en las que hay un nivel de protección social y asistencialismo muy fuerte, hace que el riesgo de estallido social sea muy bajo. Entonces, yo creo que eso, en cierta manera, está permitiendo que se lleven a cabo ajustes y de amplio calado sin que haya un riesgo social importante. Hace un momento estabas mencionando de un superávit comercial importantísimo de España. Háblame de él. ¿Cuál es la base de este superávit comercial? Dos cosas. La primera es las exportaciones de España han aumentado, han llegado a niveles, a máximos históricos, en un entorno en el que el euro está relativamente fuerte con respecto a otras monedas y en un entorno de recesión en muchos de los países donde exportan, lo cual está demostrando que el nivel de las empresas exportadoras es muy sano. Son empresas que tienen una amplia capacidad de crecer incluso en entornos difíciles. Y luego, aparte, por supuesto, la reducción de la demanda interna. En España se multiplicó la demanda interna con una burbuja inmobiliaria de obra civil y de estímulos orientados por parte de los gobiernos que había generado un déficit comercial monstruoso. Esa burbuja pincha y la caída de la demanda interna está ayudando mucho a ese superávit comercial. Entonces es un proceso de limpieza duro, pero que está empezando a dar sus frutos. Claro, ¿a dónde, fíjate la pregunta, ¿a dónde es donde está exportando tan vigorosamente España productos? Porque se me ocurriría pensar que no necesariamente a sus vecinos, que también están muy debilitados. Sí, no, fundamentalmente, fundamentalmente exporta a los países de la Unión Europea, mucho a Francia, mucho a Alemania y Reino Unido también. Exporta, por supuesto, a Latinoamérica, donde tiene lazos comerciales muy importantes, y a Asia. Pero sí, la Unión Europea, a pesar de todo, sigue siendo la mayor parte de las exportaciones. Claro. Ahora, háblame del Reino Unido. Tú estás en el Reino Unido, es una economía aparte que tiene sus propios problemas. Sí, pero en el Reino Unido ya también se está empezando a dar unos signos de recuperación importantes. Yo creo que hay es un house-led recovery parecido a la norteamericana, apoyado por el sector inmobiliario que está teniendo un empuje absolutamente espectacular en el país. También se está viendo una mejora de las exportaciones. Las exportaciones han llegado en el último mes de junio al máximo histórico en Reino Unido, y eso es algo muy positivo. Y por supuesto, en Reino Unido ha habido un ajuste enorme del gasto público. Se han despedido centenares de miles de empleados públicos y se está llevando a cabo un proceso de austeridad y a la vez apoyo a los sectores pujantes que está dando ciertos frutos, ¿no? Claro. ¿Tú tienes algún estimado de crecimiento bueno, en realidad la pregunta es, sin embargo, la Unión Europea está en recesión todavía? Sí, pero yo creo que en cuanto a los números que nosotros esperamos, yo creo que la Unión Europea sale de recesión en 2014. Todo este año recesivo, sin embargo. Exacto. El segundo trimestre de 2014 ya tenemos nosotros estimaciones de que la Unión Europea dejará de estar en recesión y probablemente tengas economías que ya empiezan a dar señales de crecimiento, apoyadas, por supuesto, como tú bien decías, por la más pujante, Alemania, pero, por ejemplo, tanto España como Italia pueden dar sorpresas importantes en el año 2014. Listo. Bueno, pues Daniel de la Calle, gestor de fondos, escritor del libro Nosotros los Mercados, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros desde Londres. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo fuerte.
buen fin de semana. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos a que sigan interactuando con nosotros a través de nuestra página de Facebook en Padilla en América. Facebook.com/Padilla en América, que tiene usted en su pantalla. Y gracias por enviarnos sus preguntas, enviarnos sus comentarios, enviarnos sus sugerencias. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Nos vemos en la próxima. Que la pasen muy bien. Dow terminó con una caída del 1,5%, el Standard & Poor's perdió 1,1% y el Nasdaq 0,8%. Ahora, aún así, cuando uno mira en retrospectiva los últimos 12 meses, claramente hay una ganancia muy considerable, casi del orden del 20% interanual, que en dólares es realmente muy interesante, así que es natural que los mercados se vayan. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Info de América y de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la Unión Europea. Vamos a dar un repaso sobre lo que está sucediendo allá en aquella región del mundo. Para eso, pues este va a ser un programa de Daniel 0,25, porque claro, fue la peor semana desde junio, hacía tiempo que los mercados en Estados Unidos no se movían a la baja y claramente, como ha ocurrido a lo largo del año, cada vez que se daba un ciclo bajista, se replegaba un poco el volumen, bajó muchísimo el volumen operado día a día, prácticamente la mitad de lo que se venía operando. Porque vamos a tener a Daniel acá y un poco más adelante desde Londres, pero antes no podemos empezar ni hacer nada sin que Daniel Estico, editor de Economía de Infobae, pues nos dé su reporte de cierre de mercados. ¿Cómo estás, Daniel Estico? Todo muy bien, Alberto, realmente, bueno, una semana que terminó como era de esperar negativa. Hoy el Dow Jones terminó con una baja del 0,47%, el Standard & Poor's 0,36% y el Nasdaq porque hay incertidumbre sobre estas ideas y confusas, los datos confusos que transmiten los presidentes de integrantes de la Reserva Federal sobre cuál es el momento para empezar a reducir los estímulos para la economía y qué impacto va a tener eso realmente sobre el curso de la actividad económica en los Estados Unidos. Entonces hoy el Dow, en la semana el